En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Virgen de la Asunción. Bueno, esta segunda charla cuaresmal, ¿verdad? Con este título, La Iglesia, Santa o Pecadora. Bueno, pienso que ante los escándalos de los últimos años a causa de tantos sacerdotes que han desviado su camino de forma tan flagrante y de tantos ocultamientos, no solo antiguos, sino también recientes, esta pregunta es quizá más actual y está en la cabeza de muchos cristianos y no cristianos. ¿Qué hay de la santidad de la Iglesia que confesamos en el credo cada domingo? Muchos concluyen que la Iglesia no solo no es santa, sino que es un mal a eliminar de la sociedad y del mundo entero. Con todo, en palabras del beato ya próximo santo John Henry Newman, la Iglesia siempre parece estar muriendo, pero triunfa frente a todos los cálculos humanos. La suya es una historia de caídas aterradoras y de recuperaciones extrañas y victoriosas. En fin, la regla de la providencia de Dios es que hemos de triunfar a través del fracaso. Como ya me habéis oído decir muchas veces, ¿verdad? Nuestro camino consiste en ir de fracaso en fracaso hasta la victoria final. Es verdad que en la medida de lo posible hay que sacar las manzanas podridas del cesto para que no se lleven a las sanas con ellas. Y si alguien ha hecho algo mal, hay que amonestarle y castigarle con justicia para que el mal no se extienda. Sin embargo, hemos de ser conscientes al mismo tiempo que el mal siempre va a estar ahí presente, en la vida del hombre y en la vida de la Iglesia, puesto que no vivimos en el paraíso. El pecado original produjo un gran desorden en nuestra relación con Dios, con los demás y con nosotros mismos, y es algo que seguimos arrastrando desde entonces. Y aunque el bautismo nos libra de la culpa de aquel primer pecado originario, perdura en nosotros lo que los teólogos han llamado concupiscencia, que no es sino esa inclinación al mal que todos cargamos en nuestro corazón y en el conjunto de nuestra vida. Contra esa inclinación tenemos que luchar con la ayuda de la gracia que recibimos en los sacramentos y la oración durante toda nuestra vida. De modo que esa santidad a la que se nos abrió las puertas el día de nuestro bautismo se vaya haciendo realidad en el conjunto de nuestra vida, a cada paso, en cada momento. La Iglesia, sin ninguna duda, es santa y tiene el poder de Cristo de santificar a todos los hombres y mujeres de todos los lugares. Lo llamativo es el modo en el que esa santificación tiene lugar en nuestra vida, a través de hombres y mujeres pecadores, como lo somos todos nosotros. Eso es lo llamativo. No podemos perder de vista quién es el que santifica en la Iglesia. ¿Acaso santifica la misma Iglesia? No. La Iglesia es un medio, es el canal, pero es Dios el que santifica. La Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La santidad consiste en alcanzar esa unión con Dios Padre a través de Jesucristo, con la fuerza del Espíritu Santo. Esto es así porque en la Iglesia todos somos mediadores de la gracia del Espíritu Santo, que es el que nos santifica a todos, el que produce esa unión fuerte con Dios, tan fuerte que nos hace realmente
hijos suyos, hijos en Jesucristo. El Espíritu Santo nos une de tal modo a Jesucristo en nuestra vida que vivimos todo lo que Él vive, todo lo que Él es, todo lo que Él recibe. En la vida cristiana todo es consecuencia de esa unión con Cristo que produce en nosotros el Espíritu Santo. Ni el Papa, ni los obispos, ni los curas, ni las monjas, ni los frailes, ni los monjes, ni los laicos santificamos. Todos somos igualmente pecadores. Todos estamos en el mismo camino. Todos necesitamos recibir la misma gracia, la misma fuerza de Dios. Lo grande es que todos lo recibimos a través de los demás. De una manera eminente, es verdad, a través del orden sagrado en los sacramentos, que nos asegura por parte de Dios la gracia siempre eficaz. Aunque también, por supuesto, esa santificación nos llega a través de la caridad, que todos vivimos en Cristo. ¿Los laicos también santificáis? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, sin ninguna duda. Y eso se manifiesta en tantos y tantos momentos sublimes y anodinos, de los que nadie se entera, de la vida de la Iglesia, en el templo y fuera del mismo, en nuestros hogares. Nuestros hogares tienen que ser lugar de santificación. En la calle para un cristiano es lugar de santificación propia y de los demás. En el trabajo, en el tiempo de vacaciones, en el bar, en el restaurante, allá donde estemos. Allá donde hay un cristiano, hay un canal de gracia de Dios, capaz de llegar a los corazones de todos los hombres. Todos somos canal de la gracia de Dios. Todos. Sin embargo, aunque como dice Jesús en el Evangelio, sin mí no podéis hacer nada, es igual de cierto que requiere también la respuesta del hombre, la respuesta de cada uno de nosotros. Y sin ella, esa fuente de gracia se quedará sin fruto alguno. Dios espera nuestra respuesta generosa, magnánima, es decir, con un corazón grande, con un alma grande, entregada, sacrificada si hace falta, siempre humilde y sencilla. ¿Verdad? Me gusta ese ejemplo, ¿no?, de ir a beber a la fuente. Yo siempre tengo una fuente en la cabeza, que es subiendo a la Sierra Urbasa, en la carretera hay una fuente, ¿verdad?, que a más de uno nos ha sacado de algún apuro, ¿no? Después de una gran caminata, un gran paseo, un gran día de campo, lo que sea, a parar en la fuente a beber agua. Bueno, pues a la fuente, cuando vas a beber agua, aunque fuera la mejor del mundo, la mejor agua, la más pura, la más cristalina, la que más propiedades tenga para el organismo, para la salud, si cuando vas a beber a ella bebiendo de las manos no aprietas las manos, por mucho que caiga de esa fuente agua, pues no vas a beber agua. O como pongas mal el morro, no vas a beber agua. Por mucho que sea la mejor fuente del mundo, si no atinas, si no hay respuesta por tu parte, pues da igual, no vas a saciar tu sed. Lo mismo ocurre con la fuente de la gracia de Dios. Si acudimos a ella sin preparación, sin una respuesta por nuestra parte, todo se quedará en agua de borrajas, como solemos decir. El problema no está en el poder santificador de la Iglesia, sino en la respuesta de los hombres y mujeres a la llamada de Dios. Hay una bella poesía que se reza en la liturgia de las horas que nos hace pensar en este sentido. No es lo que está roto, no, el agua que el vaso tiene. Lo que está roto es el vaso y el agua al suelo se vierte. No es lo que está roto, no, la luz que sujeta el día. Lo que está roto es su tiempo y en la sombra se desliza.
No es lo que está roto, no, la caja del pensamiento. Lo que está roto es la idea que la lleva a lo soberbio. No es lo que está roto Dios, ni el campo que la ha creado. Lo que está roto es el hombre que no ve a Dios en su campo. Parece preciosa. Es muy fácil, claro, acusar a Dios, acusar a la Iglesia, cuando los rotos somos nosotros. Con frecuencia tendemos a olvidar la realidad del pecado en la vida del hombre. En la tierra no hay santos, sino pecadores, pecadores necesitados de redención, de la redención copiosa de Cristo, de su misericordia abundante. Sin embargo, también es cierto que no todos quieren recibirla. No hay que engañarse. Muchos, en vez de servir a la Iglesia, se sirven de la Iglesia. Pero el problema no está en la Iglesia, sino en aquellos que la pervierten. Y esto ocurre a todos los niveles. En los laicos, los sacerdotes y en los obispos. En todos los niveles. En vez de buscar cómo servir mejor a la Iglesia, se busca servirse de ella para un beneficio personal, aislado. No hay que asustarse, tampoco hay que extrañarse. El misterio del mal roza y toca a todos los hombres y mujeres. Y cuando no se está alerta, es fácil que te dejes enganchar por él, que te dejes pringar y que vayas pringando a todos alrededor. Esto suele suceder con temas menores, pero no faltan, como bien sabemos, temas verdaderamente graves y escandalosos, de los que ya nos advierte Jesús en el Evangelio. Así dice en Lucas 17, es inevitable que haya escándalos, dice nuestro Señor, es inevitable que haya escándalos, pero ay de aquel que los ocasiona. Más le valdría que le ataran al cuello una piedra de moler y lo precipitaran al mar, antes que escandalizar a uno de estos pequeños. Por lo tanto, tened cuidado. Es claro y directo, no hace falta decir mucho más, ¿verdad? No hay mucho comentario a este Evangelio, ¿no? No hace falta hacer muchas cábalas para entender su sentido. Y a continuación, el mismo Jesús nos indica qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que actuar ante tales casos. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca 7 veces al día contra ti y otras tantas vuelve a ti diciendo me arrepiento, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Él respondió, si tuvierais fe del tamaño de un grano de mostaza, diríais a esa morera que está ahí, arráncate de raíz y plántate en el mar. Ella os obedecería. Pues, al final es una cuestión de fe. Una cuestión de fe, de vivir desde la fe. Y por tanto, cuando se vean comportamientos raros, decirlos. Al comienzo, antes de que la cosa empeore. No podemos olvidar que en la Iglesia todos formamos un solo cuerpo. Cada uno con nuestras particularidades formamos un solo cuerpo. Somos una única familia. Y por eso mismo nos tenemos que ocupar y preocupar los unos por los otros. No puede ser que en una parroquia, en una diócesis o en la Iglesia Universal andemos despreocupados los unos de los otros. Es verdad que a nadie vamos a imponer nada, Dios nos libre. Creemos en la libertad personal, creemos en la conciencia de las personas y al mismo tiempo creemos y confiamos en la corrección fraterna.
y en el amor fraterno de unos hacia otros, que nos ayuda a descansar en la confianza que tenemos hermanos y padres dispuestos a ayudarnos. Claro. ¿Por qué podemos vivir relajados en la parroquia? Hombre, porque si hacemos algo mal se nos corregirá, ¿no? Aunque nos reviente un poco. Vamos a tener a alguien cercano que nos quiere y que nos va a corregir. Aunque le vayamos a pinchar. Porque que te hagan una corrección fraterna cuesta mucho, pero hacerla cuesta mucho más, ¿eh? Estar dispuesto a no ser comprendido o comprendida por hacer una corrección fraterna cuesta mucho más. Por eso, cuando nos hace una corrección fraterna, es verdad que lo primero que sale es el amor propio que se revela y podemos dar una mala respuesta, es verdad. Pero también tenemos que agradecer las correcciones fraternas que se nos hacen. Porque hay gente que nos mira y se ocupa y se preocupa. Y si está equivocado, pues lo decimos con toda paz, ¿no? Pero entre hermanos tiene que haber una confianza, ¿no? Quizás hoy en día, por el gran individualismo que padece nuestra sociedad y que también padece en consecuencia la Iglesia, tenemos que recordar que es importante que, guiados por la caridad, nos apoyemos los unos a los otros. En la parroquia nos tenemos que apoyar. Tenemos que poder descansar los unos en los otros. Y si alguien te ha hecho algo mal o te ha ofendido, díselo con cariño. Con cariño díselo. O busca modos de decírselo. Para crear familia, por una familia, esas cosas se tratan. No se hace cruz y raya y ya está, ¿no? ¡Hala! Con este ya no me hablo, con esta ya no me hablo, con este ni le saludo. ¡Wow! En el Antiguo Testamento hay un pasaje que me parece tiene especial fuerza en este sentido. Es la batalla contra Amalek. Moisés dijo a Josué: escoge unos cuantos hombres, haz una salida y ataca a Amalek. Mañana yo estaré de pie en la cima del monte, con el bastón maravilloso de Dios en la mano. Hizo Josué lo que le decía a Moisés y atacó a Amalek. Mientras Moisés, Aarón y Hur subían a la cima del monte, mientras Moisés tenía en alto la mano, vencía a Israel. Mientras las tenía bajas, vencía a Amalek. Y como le pesaban las manos, sus compañeros cogieron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentase. Mientras, Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno a cada lado. Así sostuvo en alto las manos hasta la puesta del sol. Josué derrotó a Amalek y a su tropa a filo de espada. Me parece maravilloso. A mí me impresiona. Porque vencen por la fe. Tienen la vara, el bastón de mando, ¿no?, que le había dado Dios a Moisés para huir de Egipto. Y Moisés tiene fe que si la mantiene en alto, si hace ese sacrificio, esa penitencia, Dios va a estar con ellos. Van a vencer. Pero claro, Moisés se cansa. Moisés es mayor en este momento. Moisés se cansa. Se cansa y se tiene que sentar y le pone una piedra para que se siente. Y se le cansan los brazos porque está todo el día, desde el amanecer hasta el anochecer, con los brazos levantados. Y era inmediato. En cuanto bajaban los brazos, comenzaba a vencer el enemigo. En cuanto bajaba la penitencia, en cuanto bajaba el sacrificio. ¿Qué es lo que hacen sus amigos? Sostenerle los brazos. Porque forman un solo pueblo. Porque Moisés no está solo. Me parece que es un pasaje que en estos tiempos más duros de la Iglesia
en la sociedad en la que estamos, pues tenemos que tener muy presente. Moisés era el llamado por Dios para guiar a su pueblo. Bueno, de alguna manera, ¿verdad? En las parroquias, comunidades, los sacerdotes tenemos esa misión, al hacer presente de una manera sacramental a Jesús, el buen pastor, en medio de su pueblo. De alguna manera, ¿verdad? Es el buen pastor, es Jesucristo el que guía a la Iglesia, como era Él el que guiaba al pueblo de Israel por el desierto. Pero lo hace siempre a través de mediadores, escogidos por Él para llevar a cabo su misión en el mundo. Eso es muy interesante, cómo actúa Dios, cómo ha actuado desde el principio hasta ahora, siempre a través de mediadores. No actúa directamente Dios, siempre escoge mediadores. Y es hermoso ver que Moisés no está solo, no se quedaba solo, siempre ayudado más o menos, ¿verdad?, por Aarón, aunque tiene sus deslices, como todos tenemos nuestros deslices, ¿no? Porque ¿acordáis cuando sube al Sinaí Moisés y está 40 días en el Sinaí? Aarón ya ha construido el becerro de oro, ¿no?, con el oro de los pendientes y los anillos de... O sea que también Aarón, como buen colaborador, de vez en cuando la lía, ¿no? Porque es imposible que no se líe. Bueno. Hoy ocurre lo mismo. El peso del pueblo de Dios es superior a las fuerzas de cualquier hombre, de cualquier mujer. Y aunque siempre contamos con la ayuda de Dios, esa ayuda nos llega a través de los demás. Los sacerdotes, así como el Papa y los obispos, necesitamos la ayuda y la colaboración de todos los demás. Necesitamos que, como Moisés en tantas y tantas ocasiones, nos sostenga el cariño y la oración de los demás para no caer. Es que es así, ¿eh? Para permanecer fieles a la vocación que de Dios hemos recibido y que no es nada fácil. A mí me gusta mucho y me encanta, ¿verdad?, como sacerdote cuando me pedís oraciones, ¿no? Que rece por vuestras intenciones, por vuestras preocupaciones, por vuestras alegrías, por vuestras necesidades, ¿no?, las que sean, buenas, malas. Que recemos, ¿no?, que estemos ahí. Tener muy en cuenta que tenéis la obligación de rezar por el sacerdote, por el párroco, ahora yo y luego quien sea. Que tenéis obligación grave, de rezar por el párroco, de rezar por los sacerdotes, de rezar por el obispo, por el papa. Tenemos obligación grave, y de apoyarle. A veces esto los sacerdotes no lo decimos porque como nos toca decirlo cuando somos párrocos, pues nos da un poco como de vergüencilla a veces esas cosas, ¿no? Pero no nos tiene que dar. Tenemos la obligación de recordar cosas, ¿verdad?, también cuando nos afecta a nosotros. A la Iglesia no venimos únicamente pensando ¿qué puedo recibir? ¿Qué necesito de ella? Eso sería servirse de la Iglesia, servirse de la parroquia. Sino también venimos pensando, ¿y yo qué puedo aportar a la Iglesia? Nosotros aquí en Ayo, en la parroquia, ¿verdad? ¿Cómo puedo servir a la Iglesia? Porque la Iglesia no es una dispensadora de servicios espirituales, una máquina expendedora de sacramentos. Cuando a mí me conviene. No, la Iglesia es una familia en la que recibimos, por supuesto, y muchísimo, y con mucho agradecimiento tenemos que hacerlo además, y aportamos, en la que nos ocupamos y preocupamos los unos de los otros, los padres de los hijos y los hijos de los padres, y los hermanos de los hermanos. Porque la fuerza a todos nos puede flaquear, la fe a todos nos puede vacilar,
Al cura le puede vacilar la fe, le puede faltar la fuerza. Nuestras convicciones más profundas se pueden derrumbar por falta de cariño, no por falta de ideas, esas no faltan. Por falta de atención, de apoyo, de contar con las necesidades de los unos y de los otros. O sea, lo mismo, porque los curas no dejamos de ser fieles. Claro. Los fieles de la parroquia de Ayo, ¿quiénes son? Pues todos los laicos y el cura. Y si hubiera más curas, pues los curas que hubiera. Y todos somos fieles de la parroquia de Ayo, ¿no? La Iglesia es nuestra madre. Somos sus hijos. A veces se habla de ella con un desapego que asusta, sin cariño, con una frialdad que hiela el alma, el corazón, como si la Iglesia fuera cosa de otros. El mal, el pecado, el dolor de la Iglesia ha de ser doloroso para todos. No tiene que doler como algo ajeno, sino como algo propio, algo muy nuestro, algo que nos afecta en primera persona. La pederastia es un mal terrible en la sociedad y en la Iglesia, un mal que nos tiene que doler a todos como algo propio, algo de la propia familia. Y hemos de pensar cómo podemos todos ayudar a acabar con esa lacra social dentro y fuera de la Iglesia. ¿Qué podemos hacer para que todo mejore en todos los niveles? Para poder ayudar a los que han sido víctimas, ¿verdad? De tal modo que se sientan queridos, protegidos, custodiados, defendidos. Hay que ayudar también a los pederastas, También hay que ayudarles a ellos. Alejándoles del peligro, apartándoles, ¿verdad?, con los castigos necesarios y justos, por supuesto, pero es una ayuda. Hay que proteger la inocencia de la mayoría del clero. También es un hecho, Es el oficio, por hablar así, en el que menos nivel de pederastia se da. Eso también es un hecho. De aquellos que más nos relacionamos con niños, ¿no?, de los oficios, claro, de los oficios se entiende de los que tratan a menores, ¿no? Porque los que no tratan a menores pues no tienen ese problema. Es en el que menos porcentaje hay. Que cualquiera ya es un horror, por supuesto. Que cualquiera ya nos horroriza y nos tiene que doler como algo, por supuesto. Pero también hay que sacar todos los datos, no solo algunos, ¿no? Por supuesto que el clero siempre con deficiencias. Siempre. El clero siempre va a ser deficiente. Siempre. Más o menos. Podéis tener suerte con un cura más o menos deficiente, pero siempre va a tener deficiencias. El que busca al cura perfecto, yo siempre digo, bueno, mírate un poquito a ti mismo, ¿no? Porque no es que hubo una vez un cura que no sé qué. Bueno, sí, ¿y? Pues ¿qué le vamos a hacer? O sea, y 200 que no. ¿No? Bueno, conscientes de que Dios actúa a través de nuestra debilidad, de nuestras miserias, para que resplandezca claramente que tal fuerza no proviene de nosotros, sino de Dios. ¿No? O sea, a mí me encanta mirar a la Iglesia y ver claramente que todo esto tiene que provenir de Dios, ¿no? Porque si no sería algo impensable, algo imposible, ¿no? O sea, la Iglesia, a través de su debilidad, hace evidente que Dios existe.
Porque es imposible crear tanto bien en la historia y en la sociedad actual a través de tanto pecado, de tantos pecadores. Eso es que Dios actúa por detrás. Es una de las pruebas de la existencia de Dios. Bueno, la pederastia aparte no es el único mal, ¿verdad?, que afecta a la Iglesia. Y con todos ellos, con todo el conjunto de males que tiene la Iglesia, sigue siendo santa y santificadora. Esa es nuestra fe. Con la fuerza de siempre para construir el reino de Dios en medio del mundo, para traer la salvación, para llevar la salvación a todos. La Iglesia, ejemplo de nuestro Señor, es una realidad espiritual en un armazón material. Ambas realidades necesarias, porque lo más espiritual nos llega a través de lo más material. Eso es lo maravilloso de la Iglesia. Por eso vale para todos. Porque no es, bueno, es que hay que ser súper inteligente, súper sabio para captar las cosas. No. Todos somos capaces de captar que el agua nos limpia y que el agua nos da vida. Eso es el bautismo a nivel espiritual. Todos somos capaces de captar que necesitamos alimento para sobrevivir. Eso es la Eucaristía. Todos somos capaces de captar que necesitamos la misericordia para sanar el corazón. Eso es la confesión. Etcétera, etcétera, ¿no? A través de lo más material llega lo más espiritual. Eso es la Iglesia, como en Cristo. Cristo todo lo realiza a través de su cuerpo, a través de su humanidad santísima. Y sin su humanidad santísima no realiza nada. Por eso la Iglesia es santa, ¿no? Sin duda, la Iglesia tiene que cambiar. Tiene que ser más santa, evidentemente, en su realidad temporal. Porque tú y yo tenemos que cambiar. Tú y yo tenemos que ser más santos. La buena noticia es que en la Iglesia disponemos de todos los medios para que esto sea posible. Si con humildad nos dejamos tocar por Dios, que se acerca a nosotros de una manera sencilla y asequible, sin grandes espectáculos, en la vida cotidiana y sencilla de las parroquias, comunidades concretas en las que podemos palpar de cerca las miserias de los hijos de la Iglesia, envidias, soberbias, orgullos, vanidades, perezas, faltas de caridad, de esperanza, de fe. Todo eso lo vemos. Lo primero en nosotros y luego en los demás. Bueno, a veces lo vemos antes en los demás y luego en nosotros, en realidad. Y al mismo tiempo, con todo eso, dirías, bueno, con todo esto, ¿qué vamos a hacer? Oye, pues cerramos la parroquia y ya está, ¿no? Porque ya total... No, puede ser que con todo eso también tenemos experiencia del bien que nos hace la Iglesia. Ese es el gran misterio de la Iglesia. Pues que es algo divino, claro, no tiene otra explicación, ¿no? Que nos permite mejorar a través de la misericordia de Dios, a través de su amor infinito, siempre presente. A todos nos gustaría, ¿verdad?, gozar de una comunidad parroquial santa. Y ya cabríamos nosotros, ¿no? Si esto fuera solo para santos, tú y yo, ¿qué íbamos a hacer? Eso es imposible, ¿eh? Mientras caminemos por la tierra, hemos de asumir cuanto antes que ninguna comunidad concreta va a ser santa, que siempre va a haber envidias, que siempre va a haber quien mire por encima del hombro, que siempre va a haber quien acuse. Siempre, ¿eh? Que se hable de ti aunque sea bien, ¿no? Que se hable de ti aunque sea bien. Eso me decía hace poco un señor. He oído hablar de usted. Me dice, le digo, bien, bueno, he oído hablar. Bueno, nosotros esforcémonos en tratar a los demás como queremos que ellos nos traten, aunque no lo hagan. Porque claro, no se trata
de nosotros tratamos bien cuando los demás nos tratan bien. Bueno, vale, fenomenal. Entonces, eso no es evangélico, eso no es el Evangelio. No, nosotros tratamos de tratar bien a los demás siempre. Si a veces no nos sale, pues pedimos perdón. Claro, porque hemos metido la pata, pues uno pide perdón, que es una forma de tratar bien y de arreglar las cosas, ¿verdad? Tenemos que tratar, por supuesto, de que nuestra comunidad parroquial sea lo más santa posible. Por supuesto. De mejorar cada uno, por supuesto. Pero no asustarnos ni sorprendernos cuando eso no vaya así. Cuando captemos cosas que digamos, vaya. Pues porque eso es la vida misma, ¿no? Porque eso es asumir qué es la Iglesia. Y porque la Iglesia, sobre el papel, en el catecismo, pues claro, es estupenda. Porque el papel, como se suele decir, lo aguanta todo, ¿no? Entonces tú en el papel puedes poner lo que quieras. Entonces la Iglesia escrita en papel es fantástica. Pero claro, cuando esa Iglesia se concreta en la tierra, pues gracias a Dios cuenta con nosotros. ¿Nos irá santificando, nos irá mejorando, nos irá perfeccionando? Sí, pero santos solo en el cielo. Mientras tanto, aquí todos pecadores, más o menos todos pecadores. María es la madre de la Iglesia. A ella le pedimos, ¿verdad?, que nos ayude a vivir de tal manera en la Iglesia, a través de la parroquia, que podamos caminar todos juntos hacia el cielo, ¿no? Que al final, pues mire, los que estamos hoy aquí, los que solemos participar en la misa de los domingos, tal, pues que al menos nosotros estemos en el cielo. Ojalá que muchos más, que a través de nosotros puedan llegar al cielo, se puedan encontrar con Cristo, ¿no? Que el Señor nos pueda recibir, ¿verdad?, el Santísimo Cristo de las Aguas en el cielo con los brazos abiertos, ¿no? Y nos fundamos en un abrazo con Él, ¿no? Que nos va a decir, qué ganas tenía de estar contigo, qué ganas tenía, qué ganas te tenía, como se suele decir. Pues le pido a nuestra Madre que nos ayude a ser fieles, a todos a ser muy fieles a Cristo, muy impulsados, ¿verdad?, por el Espíritu Santo, para que lleguemos al encuentro de Dios Padre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Virgen de la Asunción,